la visión, la misión y la lucidez necesaria como para dar estos cursos aquí en el partido, ¿viste? Me parece que fue muy importante. Y bueno, en relación al curso, desde mi óptica y de primera instancia, sirve en principio para los que más edad tenemos, como para refrescar nuestra memoria, y para los jóvenes fundamentalmente, que hoy son mayoría, para que sirva para capacitarse y después poder capacitar a otros compañeros y hermanos que seguramente nos están esperando en otros lugares. Así que, y hablando de esperar, no tenemos que olvidar que a los que ya estamos cumpliendo una determinada etapa, y después la van a seguir ustedes, Perón nos está esperando en el futuro. Entonces, tengamos en cuenta ese granito de arena que podemos aportar cada uno de nosotros. Bueno, sin más, los presento. Uno, cara conocida, las veces que viene pareciera que forma parte o tiene la responsabilidad de la conducción de la academia, porque viene a vigilantear a los otros, pero bueno, ahora hoy le tocó a él. Y Nicolás Celato, que es otro compañero de la academia, que vino con él para dar la clase que ustedes conocen, que es conducción política hoy. Así que bueno, está todo dicho, le dejamos a él. Pensé que Oscar quería decir algo, pero está con un problemita. Así que comiencen ustedes. Bueno, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a dar conducción política. Me imagino que lo leyeron, la conducción política, ¿alguna vez? Sí. ¿No? Sí, lo hemos leído. Lo han leído. Bueno, también lo pueden escuchar a Perón, en conducción política, porque en la actualización doctrinaria para la toma del poder, Perón habla de esto. Lo que sí no van a aprender hoy conducción política, porque es una materia amplia. Perón lo dio también en la Escuela Superior Peronista, se lo dio a los cuadros del movimiento nacional de esa época, fundamentalmente, como dice Oscar, cuando uno conduce un proceso tiene que controlarlo, así que está bien que yo venga a controlar, a ver cómo lo dicen. Lo vuelvo loco Menos mal que dijiste Oscar. No, a Gerardo. Bueno, antes de empezar con la materia fundamentalmente, les quiero hacer una pregunta, que el otro día estábamos hablando con Nicolás, preparando a ver cómo lo podíamos decir. No vamos a decir todo lo que implica conducción política, porque no nos da el tiempo físico, y hemos elegido algunos puntos en particular, pero está bien que yo les diga que hoy vamos a ver algunos puntos y no todos, y que es responsabilidad de ustedes aprender esta materia, porque no solamente implica lo estratégico, sino también a lo táctico. Entonces, quiero empezar con una pregunta, y la pregunta es, porque tenemos que participar y entablar un diálogo lo más que se pueda. La pregunta es, ¿cuál es el problema que hoy tienen los militantes? El problema que hoy tiene la militancia para afrontar. Problema que tiene que ser no solamente el problema en sí, sino la misión del militante hoy. ¿Alguien se le ocurre cuál puede ser la misión del militante? El problema de la militancia. Transmitir el mensaje del conductor. Sí, volver a enamorar, volver a encantar. Seguro en la política que se encanta. Primero formarse. Sí, Formarse como también. jugador. Esa es la misión propia de y después individual, transmitirla. vamos a decir. Ese es el tema, mucho individualismo.
falta de fe en un proyecto. Está bien. Bueno, La dependencia de la política como instrumento. también. Que el militante tiene que volver a creer en el... No, o volver a reflejar en la sociedad que la política es un instrumento para poder transformar la sociedad. Un medio. Claramente. Bueno, como verán, es disímil lo que comunicación, enamorar, no sé a quién vamos a enamorar y para qué el problema. Ahora Nicolás va a hablar un poco de eso. Pero yo creo que tenemos que empezar a tener cierta unidad en algunas cuestiones y yo creo que hoy les voy a decir lo que yo pienso, ¿no? Para mí el problema del militante, que es la misión del militante, es organizar al pueblo argentino. Por lo menos ser los que estimulen la organización del pueblo argentino. Porque los pueblos hablan a través de sus organizaciones libres, que no siempre es el Estado. Por eso decimos organizaciones libres. Toda organización que no permita expresarse al pueblo es antipopular. Y yo creo que la misión nuestra es esa, es despertar la conciencia de organizar al pueblo. Porque los que estamos acá, yo creo que estamos organizados. Digo, hoy vinimos acá, estaban todas las sillas puestas, la cámara, ella que siempre es la que filma, ustedes que vienen a participar, un horario determinado, esto está organizado. Pero el tema es organizar lo que está fuera de esto, que es el resto del pueblo argentino. Entonces yo creo que fundamentalmente eso es fundamental como misión y como tarea y es la problemática que nos compete al militante, estimular la organización popular. Eso es por un lado. Por el otro, para darle un marco al tema de la conducción política, uno siempre en conducción política necesita esta misión como para decir qué vamos a conducir y hacia dónde nos vamos a conducir. Porque el problema es que a veces no está bien claro hacia dónde vamos. Entonces hay que tener una causa y hay que tener un objetivo. Y segundo, que hay que tener herramientas que permitan la conducción. Y Perón, y esto ya seguro que lo escucharon, Perón dice que él viene de un ámbito castrense, o sea, era militar. Los militares, ¿qué hacen en la conducción? Mandan, ordenan, y la cosa se cumple, porque están preparados para una situación beligerante, o sea, una situación de guerra. Pero en la política, en el ámbito civil, no se manda, se persuade. Esto ya lo han escuchado. Ahora, ¿qué es persuadir? ¿Alguna vez se preguntaron qué es persuadir? ¿Cómo se persuade? Convencer. Convencer. Bueno. Él decía, tirar una idea, creo, a alguien y que el que recepta esa idea dice, se me ocurrió una idea, y vos no lo dijiste, sino que él, ahí lo persuadiste con un mensaje subliminal. Sí, eso lo dice clarito, y hace el guiño, como diciendo, la idea era mía, pero se la hice que fuera de él. Apropiarse de la idea. Hay algo que hoy en día hay que... la otra vez hablábamos de los distintos momentos del movimiento nacional, ¿se acuerdan? San Martín encaró un movimiento nacional que fue el que cruzó los Andes. 5.000 hombres amortiguados por un montón de gente más que cruzaron los Andes. ¿Para qué? Para la guerra. El tema es hoy saber la naturaleza de la guerra y, a mi entender, como la madre de la guerra es cultural, el arma fundamental que tenemos es la persuasión. Y la persuasión está relacionado... Hay un librito que después le voy a pasar a través de Gerardo que se llama La estructura del diálogo, que lo escribe... En realidad son clases orales que da un profesor de la universidad en la década del 60, que es Emilio Comar. Y ahí explica algo que nuestro pueblo argentino en algún momento, sin ir a la escuela, lo sabía hacer, que era hablar con respecto a la verdad, ¿no? Emilio Comar dice que en todo convencer al otro hay algo de vencerlo. Y hoy en boga
de todos nosotros está esto de discutir y del debate, que es todo lo contrario a dialogar. Es más, nos lo han impuesto. Hoy yo veo en las elecciones que los candidatos están obligados a un debate, como en Estados Unidos. Cada vez nos parecemos más a los tipos que decimos que son unos imperialistas hijos de puta y lo copiamos en todo. Entonces hay que, a mi entender, retomar esto y ser consciente de que dialogar es un arte que nos va a permitir entablar una relación con los otros. Y Emilio Comar dice que dialogar es buscar entre dos o más personas la verdad. La verdad está en la realidad objetiva de las cosas. O sea, las cosas son por sí mismas, independientemente de cómo lo veamos nosotros. Y hay una frase que dicen todos que es, esta es mi verdad. Cada uno de ustedes tiene su verdad. Y en realidad está mal, porque lo que tenemos cada uno de nosotros es una apreciación sobre esa verdad. Y el Papa Francisco fue claro el otro día, cuando habló que la verdad es como un poliedro, que tiene tantas caras como personas hay en el mundo. Y ahí le contaba a Nicolás que hay una imagen por internet que circula donde hay un signo en el piso, que es un 6 o un 9, dependiendo cómo uno está parado, porque no tiene como en el bingo que tiene la rayita, no lo tiene. Entonces, de un lado uno dice, este es un 6, del otro, este es un 9, y dice, al final dice, bueno, cada uno tiene su verdad. No, es un error. El signo es uno solo, y lo que falta ahí es la intervención de un militante. ¿Qué haría un militante político en esa situación? Los reuniría y empezarían a ver ese signo de un mismo lugar. ¿Estamos? Por lo tanto, es una situación incompleta para nosotros y no nos damos cuenta que es incompleta. ¿Qué es eso que aglutina? Primero, la acción de un militante, y segundo, ¿con qué aglutina? Con la doctrina. Por eso era importante la clase pasada que dieron Mayra con el cordobés, porque ese es el factor de unidad que nos permite ver la realidad un poquito más, desde un punto de vista un poco más juntos todos nosotros. Por eso Perón dice que si hay unidad de concepción, el hombre que vive en Jujuy y el hombre que vive en Tierra del Fuego ante un mismo problema lo van a poder resolver de la misma manera. Eso da unidad a los pueblos del mundo entero. Entonces, para mí es importante tener en cuenta que una herramienta fundamental que tenemos es el diálogo. Y lo traigo a colación porque el militante político está acostumbrado a discutir, a debatir y a plantarse en su postura, y eso espanta a la gente. No quiero decir que ustedes lo hagan, quiero decir que eso sucede. Me pasó una vez que, íbamos a tratar de convencer a la gente y terminamos discutiendo mal. Y terminamos diciendo gorilas de mierda. A uno le pasó, ¿no? O en la mesa familiar, como puso uno. La teoría del derrame dice que le tiró la copa de vino y se pudrió todo. Bien. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Bien. Se entendió esto de la persuasión. Y hay una definición, y ahí vamos ya a entrar al tema de conducción política. Hay una definición técnica de conducción política. La conducción política, dice el general Perón, es un sistema de acción porque coordina perfectamente la concepción con la acción. Eso es por un lado. Por el otro, establece los grandes principios que le dan unidad a la concepción y unidad a la acción, y coordina, o pone en concordancia los elementos de la conducción, que en la conducción tenemos elementos humanos y tenemos elementos auxiliares de esa conducción humana. ¿Saben cuáles son los elementos humanos en la conducción? ¿Alguien trabaja en una empresa acá? ¿Nadie trabaja en una empresa? ¿Vos?
¿Tienen un organigrama en la empresa? Por supuesto. Que es gigantesco, monstruoso, recursos humanos, bueno. Perón es el hombre de la simplicidad. Está en contra de toda esa complejidad de las empresas que uno se desorienta y hasta tiene un manual de cómo entender esos organigramas. Perón dice que las organizaciones tienen que ser simples. Entonces él pone que los tres elementos de la conducción son el conductor, los cuadros auxiliares de la conducción Y la masa. y Y la el masa. pueblo. El pueblo. El pueblo, porque masa es Uniforme. una cosa uniforme, Que desorganizada, cuerpo. que no tiene conciencia, y por eso a nosotros nos gusta hablar más de masa. Claro, Perón hablaba de masa porque en algún momento él veía una masa, después no vio más una masa, creo que a partir del 17 de octubre vio un pueblo. Exacto. Bueno, tomando el primer elemento de la conducción, que es el conductor, que en Historia del Peronismo ustedes van a ver el desarrollo histórico de esto, los conductores tienen determinadas características. Cuando no hay una conducción general, o sea, cuando no hay un Perón, cuando no hay una Cristina que está conduciendo el conjunto, uno se conduce, digo, ustedes conducen procesos, ¿no? ¿Sí o no? Conducen procesos. Gerardo me cuenta que están yendo a los barrios, ¿no? El tema es que para mí esta reunión que hoy tenemos acá, y que ustedes deben tener reuniones semanales, no sé cómo es, periódicas y demás, debería ser, a mi entender, capaz que lo es, capaz que no, una reunión de una mesa de conductores que se despliegan en Granadero Baigorria para lograr este objetivo de la organización del pueblo. Y tendrían que debatir o discutir o dialogar sobre precisamente los problemas que están teniendo en la conducción porque se están haciendo cargo de iniciar procesos. Y es pesado esto, porque generalmente vamos temerosos como ovejitas todos juntos a todos los lugares, ¿no? Y no hay despliegue, y no abarcamos el territorio. Y a veces no sabemos ni la cantidad de gente con la cual contamos. Entonces, uno tiene que empezar a controlar todas estas cosas, ¿no? Cómo se dialoga con el otro, ¿Cómo les puedo explicar? ¿Vieron que en las misas está la carta de San Pablo a los cristianos de Corintio, o la carta de Pedro a los romanos, los curas a veces explican que, bueno, sí, tal apóstol le hablaba a los que no eran creyentes, ¿no? Y tal otro apóstol, entonces tenía una forma de dialogar, y tal otro apóstol le hablaba a los que eran creyentes, a los que creían en Dios. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que tener la amplitud para entablar un diálogo con los que votaron inclusive a Milei. Y esto es re importante, porque esto es lo que hace que uno empiece a conducir un proceso. Y nosotros tenemos que ser claros en esto y empezar a discutir esto. Pero no hay a dialogar sobre esto, pero no hay diálogo si no hay una acción que empiece a preceder estas reuniones. Yo no sé pero si alguno quiere contar alguna acción que está llevando adelante, la puede hacer ahora. Algún problema en la conducción, también. Y hay una característica del conductor y de los conductores que tienen la capacidad de encuadrar la conducción en tiempo y espacio. Por eso Perón dice que no es lo mismo conducir al pueblo argentino que al pueblo chino. Y no es lo mismo conducir al pueblo argentino en 1950 que al pueblo argentino hoy. No es lo mismo. Entonces, cuando nosotros decimos la gente no nos da bola, a veces, y a mí me ha pasado, es porque
perdimos la capacidad de saber hablarle y llegarle al corazón, que es lo que decía vos, hay que enamorarlos. ¿Eh? Sí, sí, hay un desencantamiento de la política en el pueblo, que dejaron de creer, y por eso habla de enamoramiento Sí. o de encanto. Sí, lo que pasa es que tenemos que entender una cosa, que la responsabilidad nuestra es saber que la política la aportamos nosotros. Es lo que decíamos el otro día. La doctrina, la gente no sigue doctrinas de papel, siguen hombres que encarnan la doctrina. Entonces nosotros tenemos que encarnar la doctrina para que los tipos nos den pelota. Y hay algo que es fundamental y que nadie habla, que es la diferencia entre el poder y autoridad, y la autoridad, que no son lo mismo. El poder es la capacidad que tiene uno en hacer o hacer algo. Pero la autoridad tiene que ver con la capacidad que le dan los demás a uno para que lo que diga sea creíble y le den bola. Por eso es importante el persuadir, el dialogar dialogar para persuadir. Y tiene que ver esto con la coherencia entre lo que uno dice y uno hace. La gente perdona el error, lo que no perdona es la mentira. Por lo tanto, uno que conduce nunca puede mentir. Y generalmente no hablamos de autoridad. Siempre pongo el mismo ejemplo que para nosotros es el ejemplo paradigmático más grande que hay, que fue el 17 de octubre. Para ejemplificar lo que digo. Perón, 5 días antes o 3 días antes había sido metido preso en la isla Martín García, ¿sí o no? Sí. ¿Tenía poder? No. Estaba preso, solo. ¿Tenía autoridad? Sí. Toda la que hay. ¿El pueblo argentino tenía conducción en ese momento? Sí. En general. No. Estaba preso el coronel, claro. era el coronel. Estaba preso el coronel de esa época. Estaba preso, por lo tanto no estaba conduciendo absolutamente nada. Por la fuerza y el poder del gobierno de facto, no estaba conduciendo absolutamente nada. Pero el pueblo tenía la conciencia suficiente, por eso era un gran pueblo, para conducirse y terminar reunido en la plaza y sin un solo tiro derrocar a algún gobierno de facto. Así que lo de la guerrilla que vino después son unos pelotudos. Discúlpenme, sangre al pedo. Si alguno estuvo en la guerrilla, perdón, los más viejos. Pero, ¿por qué? Porque el pueblo argentino tiene esto que hay que entender, que siempre nos movemos en masa, nos movemos multitudinariamente. No hay registro en la historia de la humanidad que haya concentrado 5 millones de personas como el otro día cuando Mundial. salimos campeones en el Mundial. No hay registro en la historia de la humanidad, independientemente que sea por el fútbol. No sé qué sensación les dio a ustedes, pero a mí me dio la sensación de que en algo estábamos unidos y estábamos de acuerdo y había solamente banderas argentinas. Sinceramente, había No hubo banderas argentinas. tragedias tampoco. No hubo tragedia, aunque los medios, viste, que querían mostrarnos, que es lo que yo decía el otro día, si a una particularidad la generalizás, te están engañando. Eran casos aislados, como pasa en semejante cantidad de concentración de gente. El 25 de mayo del 2010 pasaron por Buenos Aires también 6,5 millones de personas. Hermoso. Eso habla de una conciencia, ¿no? Y no hubo un solo disturbio. Entonces, estas características de generar autoridad, ser coherente con lo que uno dice y uno hace, que se llama densidad ontológica, eso. Y saber encuadrar en tiempo y espacio la conducción es una tarea que tenemos que traerla a esta mesa de conducción y ponerla sobre la mesa. Y decir, yo tengo problemas en esto, no me está saliendo esto, o pude resolver este problema de esta manera.
Y empezar a reunirse de esa manera. Porque, digo, la conducción política es acto, es acción, no es discurso, no es diálogo. El desencanto de la gente de la política se produce porque la han apartado a la gente de la política. Sí. Ah, perfecto. Se saca. Así respira un poco. Sí, 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 porque yo... ¿Qué tal? Buenas tardes, no sé si es compañero. bueno o es malo. No, con respecto a eso que surgió varias veces, el tema del enamoramiento, de la gente del discurso de la antipolítica, ¿no? A mí me parece que es interesante que podamos nosotros reflexionar qué es, en definitiva, la política, o qué entendemos nosotros por política. Porque quizá nos han engañado. La política partidaria es una cosa, de la Constitución del 94, donde dice que el pueblo se organiza solo a través de sus representantes, pero esto no era así. Con Perón no era así. No era así. Por eso estaban las organizaciones libres del pueblo, y cuando uno, como ustedes, compañeros que han tenido un despliegue territorial o que van a los barrios, el pueblo está organizado. El pueblo está organizado. Lo que pasa es que está atomizado, pero organizado está. Entonces, la antipolítica, ¿no será la antipolítica partidaria? Sí, tal cual. Porque nosotros, cuando vamos a un barrio, queremos enamorar, queremos persuadir, o en realidad queremos convencer de que voten a nuestro dirigente, que no es lo mismo. Entonces, si al barrio va Nicolás Olato, ¿no? Y trato de ver y resolver o aportar o ayudar a que esa organización sea fructífera por sí misma, y aportar y retirarme. De esa manera uno gana el vínculo con la gente, de persona a persona, generando, como dijo Juan Pablo, esa autoridad, que es una cuestión de tiempo. Y ahí lo podemos adaptar también al concepto de lo que es la orgánica. Lo discutimos ayer, lo de la orgánica. Que, bueno, después lo seguiré. Pero bueno, quería, sí, pero no sé si va coordinado. Sí, Bueno, dale. La orgánica, la definición técnica no me la estudié, perdón, pero con mis palabras es conocer a cada una de las personas, que ustedes entre sí se conozcan, para poder presentarse a los demás y conocer a los demás. Si no nos conocemos entre nosotros, no hay manera que la organización perdure en el tiempo, porque independientemente de lo que nosotros queremos, de los objetivos que tenemos, la orgánica, depende de que haya una constancia en el esfuerzo. Y vas a ver el principio de la constancia en el esfuerzo, otro principio de la conducción política. Si no existe eso, no hay ningún tipo de organización que pueda subsistir. ¿Querés seguir? Esto que dice Nicolás, de que una cosa es la orgánica y otra cosa es la organización, tiene que ver la orgánica con las relaciones interpersonales. Ustedes no se dan cuenta que a veces se quieren, por el hecho de ser peronistas, se quieren organizar rápidamente, y cuando pasan a la acción empiezan los despelotes, ¿sí o no? ¿Sí o no? Generalmente pasa eso. Que suponen que, ¿por qué? Porque por más que seamos peronistas, no tenemos hoy una misma unidad de concepción. ¿Estamos? Y nos decimos peronistas, ¿no? El pueblo ese que hablaba del 17 de octubre no se decía peronista, porque el peronismo, como lo conocemos hoy, no existía.
Es más, creo que forman primero el Partido Laborista, Primero Laborista. ni siquiera era el Partido Justicialista. Partido peronista que después. De- Y después el después el Partido justicialista. Peronista y después el Partido Justicialista. Porque no había partido. Que fue la herramienta que le permitió, participar en las elecciones porque otro sistema no había. Ustedes saben que la Fundación Eva Perón iba gestando una nueva forma de gobierno, ¿sabían o no? O por lo menos así lo hemos visto nosotros, donde había una participación directa del pueblo a través de sus organizaciones libres. Bueno, pero esto de la orgánica es muy importante, porque uno tiene que saber con qué voy a llegar y cómo va de alguna manera a organizarse. Si yo no conozco con quién me voy a organizar para ir a tal lugar, y lo más probable es que fracase. Y lo que tiene que perdurar en el tiempo no es la organización, es la orgánica. Lo que tiene que perdurar en el tiempo es eso. ¿Por qué? Porque la organización, cuando no tiene claro un objetivo, todos tienen que tener la capacidad de soltarla, dejar de ser organizados y pasar a vivir en la comodidad de la orgánica, que son las relaciones interpersonales. Nos organizamos para comer un choripán en la casa de aquel, vamos a los cumpleaños, es muy importante eso. Y eso nos va a permitir después organizarnos cuando surja un objetivo o creemos un objetivo. Porque el problema de las organizaciones de hoy en día es que no saben para qué corno están. O se proponen objetivos inalcanzables, o que no son del común denominador, son del caudillo. Perón habla de caudillo. ¿Cómo era la frase? Seamos artífices de un destino común y no herramientas de la ambición, no instrumento de la ambición de nadie. Y eso es muy importante. Es muy importante. Oscar, está todo bien, ¿no? Está todo bien. No te había visto. Ahora no te Bien. inhibas. Ahora no te inhibas. Claro, Mirá. no. Saltó la voz de allá y no. Pensé que estaba hablando todavía con el problema de los cables. Bueno. Entonces, para retomar un poco, todos tenemos que tener esta visión, o por lo menos esta idea, de saber cuáles son las características del que conduce, porque todos conducimos por lo menos algo. Me imagino que el conductor político, aparte de conducir su vida, quiere conducir un grupo de gente, no importa la cantidad, 1, 2, 3, la idea es terminar